El ejercicio que vamos a explicar el día de hoy es sobre el principio de Pascal. Cuando nosotros hablamos específicamente del principio de Pascal, nosotros podemos decir que la presión 1 es igual a la presión 2. En este caso, decimos nosotros que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Este principio se aplica principalmente en sistemas hidráulicos. Entonces aquí dice el siguiente ejercicio. Un elevador de taller mecánico tiene pistones de entrada y levantamiento de salida con un diámetro de 10 centímetros. Entonces estamos hablando de que el diámetro para el pistón de entrada es de 10 centímetros y 30 centímetros para el pistón de salida. Diámetro 30 centímetros. Se usa el elevador para sostener levantado el coche, entonces específicamente estamos hablando de que el peso del coche o la fuerza que sostiene el coche, en este caso F2, equivale a 1.4 por 10 a la 4 newton. Esa es la fuerza o el peso que la sostiene. Inciso A, ¿qué fuerza se aplica al pistón de entrada? Entonces la fuerza 1 es la que pide, esa es mi incógnita. Y el inciso B me pide, en este caso, qué presión se aplica al pistón de entrada también, o sea, pide la presión 1. Entonces, para esto, podríamos empezar con hacer las conversiones para tener las mismas unidades. Entonces, en este caso, vamos a decir que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces, al dividirlo, eliminamos los centímetros y nos queda 0.1 metro. Igual hacemos con el otro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Eliminamos los centímetros y dividimos 30 por 1,30 entre 100 es 0.3 metros. Entonces ya tenemos las unidades para que al final no se nos dificulte. Entonces para poder encontrar en este caso la fuerza, yo tendría que tener otras dos incógnitas dentro de ellas, que son el área 1 y el área 2, el área tanto para el pistón 1 como el área para el pistón 2. Entonces, en este caso, como se trata de pistones y el cuerpo que describe son circunferencias, entonces podríamos utilizar la ecuación de la circunferencia para calcular el área. Entonces, área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, el valor de pi es un valor constante, vale siempre 3.1416, pero no conocemos el radio, aunque el ejercicio lo que nos da es el diámetro. Podríamos encontrar a partir del diámetro el radio. Con la ecuación el diámetro es igual a 2 veces el radio. Podemos despejar, el radio es igual, esto que está multiplicando lo pasamos a dividir, diámetro sobre 2. Entonces eso me permite calcular los dos radios. El radio 1 para el pistón 1 va a ser igual, el diámetro en este caso es 0.1 metro, entre 2, vamos a hacer el cálculo ahí, vamos a dividir 0.1 entre 2, eso nos da 0.05 metros. Para R2, en este caso, el diámetro, estaríamos hablando del diámetro 2, ahora sería 0.3 metros entre 2. Entonces, al dividirlo, nos daría 0.15 metros. Entonces, de ahí calculamos específicamente el radio para el pistón 1 y el radio para el pistón 2, conociendo ambos diámetros. Entonces, con eso podríamos calcular ya las áreas. Entonces, en este caso tendríamos el área 1 va a ser igual a pi, decimos que pi vale 3.1416 por el radio. En este caso, el radio 1 es 0.05 metro al cuadrado. Podríamos expresar la ecuación así. A1 va a ser igual a pi por r sub 1 elevado al cuadrado. Entonces, el área 1 nos va a dar, en este caso, multiplicamos 3.1416 por 0.05 y ese 0.05 lo elevamos al cuadrado. Esto nos da 7.854 por 10 a la menos 3 metro cuadrado, metro al cuadrado. En el área 2 podríamos hacer lo mismo, área 2 va a ser igual a pi por r sub 2 elevado al cuadrado. Entonces el área 2 va a ser igual a pi 3.1416
por el radio 2, que es 0.15 metros al cuadrado. Hacemos la misma operación que la anterior, multiplicamos 3.1416 por 0.15 y elevamos ese 0.15 al cuadrado. En este caso nos da el resultado 0.070686 metros al cuadrado. Entonces ahí tenemos calculado ya ambas áreas y prácticamente resolveríamos las otras dos incógnitas que nos tiene el ejercicio, porque ya conocemos la fuerza 1, conocemos el área 1, conocemos el área 2, y de aquí, con el principio de Pascal, con la ecuación del principio de Pascal, a través de despeje, podríamos en este caso encontrar el área del pistón en la entrada. Entonces en este caso ya tendríamos todas las incógnitas, podremos linealizar la ecuación y tendríamos fuerza 1 por área 2 es igual área 1 por fuerza 2. Como lo que yo quiero es la fuerza que se aplica en el pistón de entrada, entonces el área 2 la pasaríamos a dividir. Fuerza 1 va a ser igual al área 1 por la fuerza 2 entre el área 2. Entonces comenzamos a sustituir. Fuerza 1 va a ser igual al área 1, en este caso nos dio 7.854 por 10 a la menos 3 metro al cuadrado por en la fuerza 2, en este caso la fuerza 2 que se aplica es de 1.4 por 10 a la 4 newton, y eso lo dividimos entre el área 2, y el área 2 es 0.070686 metros cuadrados. Y ahí podríamos eliminar las unidades metros cuadrados para que me quede la unidad de fuerza, que es newton. Y multiplicamos 7.854 expresado a la 10 a la menos 3 por 1.4 expresado a la exponencial 4 igual, y eso lo dividimos entre 0.07686. Eso nos da, en este caso, 1555.55 newton. Y ahí tenemos calculado, en este caso, la fuerza que aplica al pistón de entrada. Y la segunda incógnita es cuál es la presión que se aplica al pistón de entrada. Entonces, en este caso, la presión 1 va a ser igual a la fuerza 1 sobre el área 1. Presión 1, conocemos la fuerza 1, 1555.55 newton, entre el área 1, 7.854 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Realizamos la división, 1555.55 entre 7.854 exponencial a la menos 3, y el resultado nos da, en este caso, 198.058.31 newton sobre metros cuadrados, equivale a Pascal.